Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes para aquellos que nos están viendo y también aquellos que nos ven de noche. Bienvenidos a una nueva emisión de Jesucristo Hoy. Realmente estamos en otro ambiente, en las instalaciones de Catalina Park. Agradecemos por la gestión de Diego Mamaní que hizo que sea posible esto y que podamos directamente desde este lugar hacer el programa para todos ustedes. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, hermano Gustavo? Dios le bendiga. Estoy bien, gracias al Señor. Acá, en este precioso lugar, en donde, bueno, preparándonos para ser de bendición para toda nuestra teleaudiencia del programa Jesucristo Hoy. Y también de teleaudiencia pasamos a audiencia porque ya queremos comentarle que tenemos la radio online. Usted puede ver por internet, lo puede sintonizar allí en FM, Radio FM, Casa de Paz, y puede también disfrutar de la buena música y por supuesto hay muchos invitados, pastores invitados de otro lugar donde pasamos, ¿no es cierto?, las prédicas y ustedes pueden escuchar. Pastor, ¿qué ha preparado para toda la teleaudiencia que nos está viendo? Y bueno, hace mucho que no estábamos saliendo por diversos motivos, pero bueno, siempre Dios nos sorprende con cosas lindas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos preparado lo que es el nuevo nacimiento, o sea que la implicancia que esto tiene, ¿no? Y todo a través de la palabra del Señor, que es para nosotros vida, que es armonía, ella es el sentido que nosotros tenemos para poder seguir adelante sin mirar atrás y conocer estos detalles que para nosotros son importantes que todos lo conozcan. Este nuevo nacimiento no es una ocurrencia nuestra, sino que comenzó en la boca de nuestro Señor Jesucristo, en San Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3. Allí hay una conversación entre dos personas. Entonces, ese tema queremos charlarlo en el día de hoy. Por eso quería ir, yo justamente iba a preguntar para desarrollar esto, el significado, ¿no? El renacimiento, ¿verdad? Claro. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que, para aquellas personas que no están viendo, de qué se trata, ¿no? Y más en estos tiempos que nosotros veníamos anunciando en programas anteriores todo esto que está ocurriendo y que cada vez está peor esta situación, donde mucha gente se ve en su rostro, que uno no va a la calle, en el centro, ese rostro cabizbajo, ese rostro que incertidumbre, que no sabe qué va a suceder, ¿no? Y se está dando todo esto, ¿no? Claro. Nosotros tenemos la palabra del Señor Jesucristo. Él decía, en el mundo encontraréis aflicciones, y bueno, parte de esas aflicciones son las que, imagínate si a la gente del mundo que no tiene a Cristo en su corazón, de pronto les hace tanto daño, entonces, y no es una opción de que si la acepto o no la acepto, si rechazo o no rechazo, no, significa que esto viene para todos los pobladores del planeta Tierra, esto va a ser para todos. Entonces, nosotros lo que hacemos a través de la palabra de Dios es hablarle a todos los cristianos, decirle preparémonos, porque el Señor Jesucristo pronto viene a llevar a su pueblo, a su iglesia, al lugar donde Él prometió llevar la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y formar parte de este nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo, luego vamos a leer en la palabra. La palabra es nuevo nacimiento. Entonces, usted sabe que nacer es venir a la vida, y si ya hemos nacido, ¿cómo es que vamos a volver a nacer? Entonces, esta es una de las preguntas que hizo Nicodemo mientras conversaba con el Señor Jesucristo, y él se quedó totalmente como diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿Acaso yo, siendo viejo, puedo entrar en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Pero el Señor Jesucristo no se refería a ese tipo de nacimiento. El nacimiento que hablaba el Señor Jesucristo era otro. Qué lindo que sería que, bueno, podamos desarrollar este tema lindo, porque a mí cuando yo lo leí también me impactó, ¿no? Lo que le decía Nicodemo diciendo,
volveré a entrar al vientre. No. Y me quedo eso. Algo imposible. Exactamente. Algo imposible porque de verdad, si nosotros nos ponemos a ver, científicamente esto es improbable. No se puede hacer. No, Dios no va en contra de su palabra ni en contra de las leyes que Él ya dejó dada para el mundo. Entonces, ¿cuál es esa ley? Dios dijo, establecido le es a los hombres nacer, morir y el juicio. Son 3 etapas. Entonces no habla de que va a volver a entrar en el vientre de su madre, no, sino que hoy yo creo que estudiando la palabra del Señor, mirándola desde el punto de vista bíblico, le podemos encontrar. Porque ¿para quién es el llamado al nuevo nacimiento? Sino que para todos aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, porque lo que le conocemos ya hemos nacido de nuevo. Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahora un poquitito y vamos a desandar lo que Nicodemo, ese hombre, empezó a hablar con Jesús. Si usted me permite, entonces, San Juan capítulo número 3, allí la Biblia, la palabra del Señor dice de esta manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Yo quería leer hasta acá y poder empezar un diálogo acerca de esta situación que se nos plantea. Hablar un poquitito de Nicodemo. Nicodemo no es cualquier persona, Nicodemo es el principal entre los judíos de la religión judía en ese tiempo. Entonces dice la Biblia que Nicodemo ya había estado observando la figura de Jesús. Él era un hombre muy estudioso de la palabra de Dios, de todo lo que Moisés había dejado para que el pueblo se instruyera. Él sí la sabía a todas. De hecho, era un hombre importante porque él formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín era el lugar donde se trataban los asuntos de mayor importancia dentro del pueblo de Israel. Y justamente al Sanedrín no lo integraba cualquier persona, sino solamente las personas sabias, las personas que tenían un gran conocimiento acerca de la ley de Dios, o como se le conoce comúnmente, la ley de Moisés. Bueno, este varón llamado Nicodemo era de esa manera. Él era un versado en la palabra, él era un hombre muy útil, él estaba siempre al servicio y era un hombre temeroso de Dios. Entonces, como hombre temeroso de Dios, a un judío de la talla de Nicodemo, no cualquiera iba a venir, hablando en tucumano básico, no le iban a venir con el verso de algún cuento, de decir, no, porque él sí lo sabía todo. Sintéticamente, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Qué significa? No es temerle a Dios, ¿no? Porque mucha gente confunde y dice, ¿cómo vamos a temerle a Dios? No, ese es el temor, esa reverencia, ese respeto, ¿no? Algo así. Así es un respeto. Luego, cuando mencionemos ya la palabra nuevo nacimiento, vamos a mencionar un poquitito esa palabra respeto. Obviamente, este varón, su vida era piadosa, hay muy buen testimonio de él. Entonces, en base a todo lo que él hacía, fíjate que él era un hombre de Dios. Él era un hombre de Dios. Entonces, vuelvo e insisto en esto, era un estudioso de la palabra. Entonces, cuando él vio lo que venía haciendo el Señor Jesucristo, empezó un interrogante dentro de él. Y el interrogante es, ¿quién es esta persona?
porque lo que habla es importante. No escuché anteriormente que alguien hablara como él. Han venido otros profetas antes que él y fueron hallados mentirosos, pero este Señor, del quien estamos hablando, Jesucristo de Nazaret, no solamente que hablaba, porque si hubiese sido solamente un hablador, se iba a convertirse en un charlatán, pero el Maestro, el Señor Jesucristo, Él venía predicando la palabra con sabiduría, con denuedo, y las obras que Él hacía, Él le daba vista a los ciegos, Él resucitaba a los muertos, Él hacía tantas maravillas entre medio del pueblo que eso le llamó mucho la atención a Nicodemo, un hombre de Dios. Así y como lo dice, ¿no? Sabiendo tanto, siendo un hombre tan sabio, preguntarle a Jesucristo, ¿cómo puede ser nacer de nuevo? ¿Entraré al vientre de mi madre? O sea, preguntas importantes, sí. Preguntas que muchas veces la gente que no conoce, no decimos que nosotros sabemos más que nadie, pero sí leemos la Biblia, la escudriñamos, vamos a la iglesia donde ahí también uno aprende, comparte con otros hermanos, y es por eso que podemos hablar un poquito más, digamos, ¿no? Claro, entonces nosotros vemos que este hombre de Dios llamado Nicodemo quería hablar con el Señor Jesucristo, quería conocer cuál era el secreto mayor guardado que tenía el Señor. Entonces dice, no se atrevió, fíjate que no se atrevió de venir durante el día, sino que comienza la alocución diciendo de que Él vino de noche, porque a esa hora no lo iban a ver los compañeros que Él tenía, ¿verdad? Del Sanedrín, de decir, ¿qué está pasando? Este se está yéndose por el camino equivocado, sirviendo a Jesús también. No. Fue prudente, yo resalto esto, la prudencia de este varón de ir de noche a verlo al Señor Jesucristo. Porque de día el Señor se dedicaba a predicar, a sanar a los enfermos, y él, de haber ido de día, posiblemente iba a entorpecer un poco el trabajo del Señor, pero inteligentemente este hombre de Dios aprovechó la noche y dijo, voy a tenerlo solo para mí, para conversar con él. Y era la primera vez que Nicodemo iba a tener un encuentro con Dios. Qué importante eso. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese encuentro, ¿no? Sí, y qué hermoso. Porque cuando se sentaron frente a frente, como que estamos tú y yo ahora, en esa conversación, primero, un rabino jamás llamó maestro a alguien que no era del círculo íntimo de ellos. Para llamarle rabí o rabino o maestro, tenía que ser del círculo de ellos, que le conozcan su testimonio, que sepan que estudió en tal academia o en tal lugar de estudio. Es maravilloso eso. Entonces, cuando él comienza reconociendo al Señor Jesucristo como rabí. Y él da el argumento del por qué le llamaba maestro. Porque ese título, el hombre religioso judío, no se lo dan a cualquiera. Pero Jesús recibió honra de parte de este hombre que lo llamó rabí. Y le dijo, porque sabemos que tú has venido de Dios. Porque las cosas que tú haces no las hace cualquiera. Estoy sorprendido, como parafraseando ese texto bíblico, ¿no? Estoy sorprendido de todo lo que tú haces. Vinieron otros antes que tú, pero fallaron. Pero tú no fallas en nada. Además, en tu conversación, en tu diálogo, siempre hay algo nuevo, algo resonante, algo trascendental, algo que no cualquier individuo en esta tierra, por más estudioso que sea, dice lo que tú dices. Además, como parafraseando ese texto bíblico, si lo ponemos a Salomón a la par tuya, no sé si Salomón sabrá más que tú, como para decir por qué le llamaba él rabí o maestro al Señor Jesucristo. Qué importante, ¿no? Y qué linda la historia y qué lindo que es el aprendizaje sobre lo que ha sido Nicodemo, ¿no? Claro. Lo que ha sido tan importante, digamos, esa historia, esos hechos, al encontrarse con Jesucristo y los detalles, cada palabra, hay que estar atento con esto porque cada escena de ese momento hay un mensaje, ¿no? Sí. Fíjate que Jesús, el Señor, cuando Él empieza a hablar con Él, nosotros diríamos hoy en día, le tiró con artillería pesada.
Le digo, está todo bien, me reconoces como maestro, pero te digo que si tú no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. Esto a Nicodemo le causó un poco de sorpresa. Se sintió como que, ¿qué me está diciendo? Como que no puedo entender por qué me dice que tengo que nacer de nuevo. ¿Qué significa? Era algo nuevo para él. Lo que pasa es que Jesús traía un mensaje nuevo. Este mensaje que Jesús traía no estaba en los libros que él había estudiado. Él estaba nada más ni nada menos que frente al autor de la vida, del universo y de todas las cosas, porque en el Evangelio de San Juan, en el 1.1, ahí nos dice quién es Jesús. Y Jesús es todo lo que dice ahí 1, 2 y 3 de versículo, usted lo va a poder leer. Pero aquí estaba Jesús no trayéndole una nueva doctrina, sino que le estaba diciendo que era necesario que nazca otra vez. Pero, sorprendido como tú o como yo que nos digan lo mismo, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces él no tardó y le dijo, como parafraseando, el argumento que yo traía me lo acabas de tirar al piso, porque no esperaba esta pregunta, no esperaba que me digas esto, yo esperaba que íbamos a conversar de Elías, que íbamos a conversar de Josué, de Moisés. Yo pensé, pero que tú me vengas, la primera palabra que me dice que yo tengo que nacer de nuevo, estoy quebrado, no sé qué decirte, ¿cómo puede hacerse esto? Porque desde la parte de donde yo vengo, esas cosas no se hablan, esas cosas no se dicen, no se pide eso porque ya hemos nacido. Y ahí es donde Jesús, el Señor, que quizás si tú quieres, después de esta pausa, lo podemos seguir charlando y vamos a entender por qué motivo el Señor Jesucristo lo desarticuló, lo desarmó a Nicodemo, desarmó todo lo que él sabía. Se dio cuenta Nicodemo que a partir de Jesús era el único camino al Padre que había. Y a través de Jesucristo hoy está aprendiendo lo que ocurrió ese día. ¿Por qué tiene que nacer? Vamos a un corte comercial y ya volvemos. En Dios soy libre, sentimos tu amor. Queremos aprovechar esta ocasión a través de Jesucristo hoy para poder extenderle una invitación para asistir a nuestros cultos. Los días martes tenemos reunión de oración a las 19 horas. Los días jueves, culto general a partir también de las 19 horas. El día domingo tenemos 2 cultos durante el día. Uno es a las 9 de la mañana, el otro es a las 19 horas. Y aprovechamos esta ocasión para invitarlos a compartir con nosotros un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración y también un mensaje de la palabra del Señor. Un mensaje que viene del cielo, que siempre a nosotros nos cae muy bien. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es una luz que puede hoy brillar en medio de cualquier oscuridad. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para el mundo hoy. Es el único que puede dar una esperanza para el mundo hoy. Él nació en un muy pequeño pueblo. Avanzar delante de Continuamos con Jesucristo hoy. Bueno, habíamos quedado en lo que es nacer de nuevo, pastor. Claro, sabe que nacer de nuevo para Nicodemo fue algo catastrófico, pero ahí estaba el aprendizaje porque él siempre estuvo dispuesto a aprender. Pero esta vez él iba a aprender del mejor, del que tú y yo aprendemos. Entonces el Maestro, el Señor Jesucristo, le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra,
y el Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nicodemo encontró en Jesús el camino directo hacia el Padre. Encontró el camino directo hacia el Padre, porque lo primero que él tenía era la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés había estatutos que ni siquiera ellos lo habían podido cumplirlo, y por eso se le llamaba la ley de Moisés. Pero Jesús, el Señor, vino enseñándole el camino de Dios, el camino directo hacia el Padre. Porque cuando la Biblia dice que el Dios del cielo, el Padre eterno, que cuando Él se disgustó con toda la humanidad. Puso un pueblo y este pueblo le falló. Fue el pueblo a quien nosotros recién estábamos haciendo alusión al tema. Entonces Jesús le trató de explicarle que no se trataba de un nacimiento humano, sino totalmente espiritual. Vuelvo a decir, el agua por la palabra. En Tito dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces la palabra de Dios es un agua pura, cristalina, y por ser así de esa manera refleja lo que es en el mundo de lo espiritual. El Señor Jesucristo enseñó, así como vino enseñando Juan el Bautista, la doctrina del arrepentimiento. Mira, cuando uno acepta a Jesucristo en el corazón, uno primero se arrepiente de los pecados. Y al arrepentirse de los pecados, entonces ahí se produce el nuevo nacimiento. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, se produce el nuevo nacimiento. Y ahí viene lo que nosotros hace rato hablábamos acerca del temor. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos la vieja vida, no nos importa si ofendemos o no ofendemos a Dios? Pero cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, algo maravilloso sucede. No digo mágico porque no es así, sino que algo maravilloso sucede. Hoy el Espíritu Santo de Dios trabaja en nosotros, nos ayuda, nos mueve a conciencia para que nosotros podamos encontrar lo que nunca tuvimos, que es el camino a Dios y la salvación de nuestra alma. Entendemos, la palabra upernicao que se utiliza para predicar es desde la eternidad hasta la eternidad, pero tenemos que pasar por el planeta Tierra, en donde tenemos que recibir a Jesucristo en el corazón para que la eternidad sea con Dios, sea en Dios, porque Él lo envuelve todo. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, arrepentimiento significa confesión y abandono de pecado. El Señor Jesucristo le decía a su gente, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Entonces, porque eso produjo el arrepentimiento. El arrepentimiento produce todas estas cosas. Ahí comenzamos una nueva vida. Ahí tenemos el nuevo nacimiento. El que miente, dice la Biblia, que ya no mienta más. El que antes era adúltero, ya deje el adulterio. El que antes era fornicario, ya deje la fornicación. El que antes era ebrio, se machaba, se emborrachaba, hacía lío, problema. Entonces dice la Biblia, no, tranquilo, ya nunca más, porque tú tienes el nuevo nacimiento. Entonces por ahí hay personas que dicen, bueno, pero yo soy débil. Resulta que el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él no nos dio espíritu de cobardía, ni siquiera nos dio ese espíritu para que nosotros andemos quejándonos. No, la Biblia dice que renunciando a las impiedades y a los deseos de este mundo, vivamos en este presente tiempo, el nuevo nacimiento, vivamos en una vida justa y piadosa delante de Dios. Por eso este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, nosotros vemos a la gente del mundo cómo se comporta, cómo están. Hemos tenido un tiempo de política y políticos. Entonces nosotros vemos cómo las cosas han sucedido. Pero el que tiene a Cristo tiene la vida. Al señor gobernador de la provincia, a los señores diputados, los eligió el pueblo. Pero a nosotros nos eligió Dios. Porque tenemos el nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo y tenemos temor. No es miedo, es temor. El miedo es otra cosa, el miedo te paraliza. Pero el temor es eso de decir, ¿sabe? No quiero ofender a Dios. Me siento mal por ofenderlo a Dios. Entonces nosotros vivimos una vida de acuerdo a los propósitos y los planes de Dios. Una vida en total santificación. Llegamos al final del programa. Nuestro teléfono está ahí aquí de pantalla, 381-5470-321. Usted puede llamarnos, solicitar oración, si quiere que lo vayamos a visitar. Estamos
a su disposición. También los días miércoles, viernes a las 20 horas lo invitamos a la reunión allí en Casa de Paz, ubicado en calle Alberdi 3800, y los domingos también, por supuesto, a las 9 de la mañana. En Villa Quinteros. En Villa Quinteros estamos los días martes y los días jueves a las 5 de la tarde y el día domingo a las 9 de la mañana y a las 19 horas. Pastor, ¿recuerda su número de teléfono? Sí. Bueno, por favor. 3863 44 38 31. De nuevo, por favor. 381. 3863. 386. 44 38 31. Claro, porque es de Villa Quintero. Claro. Bien. Nos despedimos. Por supuesto, esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes este programa y nos reencontramos el próximo jueves a las 17:30 horas. Pastor, se te pide por favor. Dios les bendiga, que tengan una hermosa jornada, una gran semana y que la bendición de Dios esté siempre con cada una de estas familias de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.